tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a analizar la actualidad de nuestra comarca, concretamente del sector naval de Ferrol, y también hablaremos de la actualidad a nivel nacional. Lo haremos con el diputado del Partido Popular, Arsenio Fernández de Mesa, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, señor Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de este sector naval, porque bueno, la situación del astillero Navantia Ferrol no es fácil desde hace un tiempo. Pues los trabajadores alertan de una importante falta de carga de trabajo. ¿Cómo ve usted el futuro de esta empresa? Pues nosotros llevamos alertando de eso mismo desde hace más tiempo, porque realmente el que no se haya contratado un solo barco desde que ha llegado el gobierno de Rodríguez Zapatero es realmente preocupante para el futuro de Navantia, es decir, de la antigua Bazán y también de lo que era la antigua Astano, hoy Navantia Fene. No queda más remedio que empezar a contratar algo y, sobre todo, tiene que tener en cuenta toda la gente que todos los contratos que hay hasta este momento, con los que el gobierno socialista saca pecho, el otro día lo hacía la vicepresidenta del gobierno en una interpelación en la que yo tuve allí en Madrid, en el Parlamento con ella, sacó pecho porque aquí se habían hecho 4 fragatas F-100, la segunda LPD, porque aquí se había hecho fragatas noruegas, porque estábamos con unos contratos importantes para Australia. Es decir, habló de todo lo que se había hecho en Navantia Ferrol. Estaba hablando de que había trabajo hasta el año 2014 o 2015, pero desde luego hasta el año 2012, sin ninguna duda, gracias a lo que se estaba realizando con Australia. Pero no pudo decir ni un solo contrato que hubiera puesto en marcha el gobierno socialista. De manera que lo que estamos es viviendo de las épocas del Partido Popular, entre los años 1997 y el año 2004, que es cuando se contratan todos estos barcos, y realmente pues la situación no es que sea preocupante, es que es muy grave. Y es muy grave porque estamos en una situación peor que en la que nos encontramos en el año 1996, donde no solo no había nada de carga de trabajo, sino que probablemente habría que entrar en un ERE, como recordarán muchos de los trabajadores que están todavía hoy en día en activo en Bazán, entonces en Navantia hoy. Con aquel ERE lo que se hizo fue pues una negociación impulsada desde Ferrol por mí mismo, impulsada en Madrid con el ministro de Trabajo, con el ministro de Defensa y el ministro de Industria, que eran Javier Arenas, Eduardo Serra y Josep Piqué, y se consiguió que el dinero que Trabajo tenía dispuesto para la realización del ERE pudiera ir a la construcción de una segunda LPD, que el Ministerio de Defensa en ese momento no tenía dinero para pagar, pero que Industria estaba dispuesto a poner a menor precio. Y fue lo que se hizo en aquel entonces. Y dio tiempo a que se firmara una orden de proceder y después de ejecución de las fragatas F-100. Luego, gracias a esos contratos, moviéndose por el mundo, pero no solo el presidente Bazán, sino el propio gobierno, apoyando a la industria nacional de la defensa, se consiguieron las fragatas noruegas. Conseguimos hacer una joint venture muy importante entre Bazán, Bath Iron Works y Lockheed Martin, para que donde se hiciera una fragata de la clase o un casco de la clase de las fragatas F-100 se montara un sistema de combate Aegis, y ahí salieron las noruegas, o donde se fuera a montar un sistema de combate Aegis, el casco tuviera que ser fabricado por Bazán entonces, ¿no? Es decir, ideas imaginativas, preocupación por el astillero y compromiso de sacarlo adelante. La situación actual es mucho más grave porque no hay una sola peseta ni un solo céntimo en la caja, porque los presupuestos de defensa actuales son completamente restrictivos, porque cada vez se recortan más, porque cada vez tenemos menos presupuesto en defensa, ya no solo para nuevas construcciones, sino para mantenimiento, para reparación, para adiestramiento, para combustible. Es decir, estamos bajo mínimos y el futuro se ve realmente muy complicado y, desde luego, muy difícil, como el gobierno no varíe un poco su política en materia de industria y, sobre todo, en materia de construcción naval y en lo que se refiere a la construcción naval militar. Si a eso añadimos lo que está pasando estos días, la semana pasada yo le preguntaba a la ministra de Economía sobre el sistema que se está utilizando hoy en día en Europa entera y en España también, del tax lease, pues perjudica no solo a los astilleros de Vigo y a los astilleros asturianos y a los astilleros vascos y andaluces, sino que puede complicarle la vida también a lo que ha sido Astano, para entendernos, aquí en Ferrol nos entendemos bastante mejor, sí, o Navantia Fene, que siempre ha servido de moneda de cambio para los gobiernos socialistas ante la Unión Europea. De manera que hay que estar muy atentos a todo eso, porque de 273 buques que se han contratado desde el año 2002, en el que se empieza a contratar por este sistema y con este tipo de bonificaciones, que son el tax lease, desde el año 2002 hasta el año 2010, en el que ahora se abre el procedimiento abierto por el Departamento de Competencia que dirige Joaquín Almunia, pues 273 buques han supuesto un volumen de contratación cercano a los 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros. Por lo tanto, la Unión Europea, que nos dice que desde el año 2002
hasta el año 2010 los expedientes abiertos son los que ha habido en el año 2010, el Gobierno tendrá que explicar muy bien qué es lo que ha estado haciendo, porque no nos olvidemos que cada uno de esos expedientes los aprueba siempre, cada uno, de manera individual, el Ministerio de Economía y Hacienda, es la propia Salgado, ¿no? De manera que estamos ante una situación gravísima desde el punto de vista de los astilleros privados, por cierto, privatizados por el Partido Socialista, no por el Partido Popular, los ha privatizado el señor Rodríguez Zapatero, y estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de la construcción naval militar. Y claro, venir ahora a decir que el responsable de todo lo que está pasando han sido los años de los gobiernos del Partido Popular, a mí no solo me causa hilaridad, ¿no?, sino como ya al común de los mortales nos causa una risa que es realmente indecente lo que se está diciendo, ¿no? Por eso yo creo que todo lo que se puede hacer, y desde luego el Gobierno se va a encontrar con nuestro apoyo. Fíjese usted, cuando se denunció por la Unión Europea en el año 2004, recién llegado el señor Rodríguez Zapatero, la operación de Izar, de la creación de Izar, que fue la fusión de los astilleros públicos y los astilleros de AESA y los astilleros de entonces Bazán, los astilleros de construcción militar, precisamente para que no pudiera cerrar ninguno y para que pudiera haber un soporte no solo industrial, tecnológico y con know-how en los astilleros españoles, sino que además pudiera haber unas cuentas que, sumados los beneficios de uno y las pérdidas de otro, pudiéramos tener unos astilleros saneados. El Gobierno, y recordarán aquí algunos diputados socialistas de la zona y algunas personas del Partido Socialista decir ¡qué barbaridad! Nos va a suponer 800 millones de euros de multas. Era completamente falso, porque eso se hizo al amparo del Real Decreto 442/94 del señor Egaray, ministro socialista de Industria último del Gobierno Felipe González, en cuyo Real Decreto de primas y financiación a la construcción naval, desarrollado por decretos del año 98 y del año 99, lo que se hicieron fue dar ayudas a la reestructuración de astilleros. Y en lugar del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero defender, como hicieron el resto de los países de la Unión Europea, esas ayudas a la reestructuración, que nunca fueron ayudas directas a la construcción de buques, pues prefirieron tirar la toalla, rendirse ante Bruselas y darle una bofetada al Gobierno de Aznar en la boca del estómago de todos los trabajadores de Navantia, de lo que hoy son los astilleros españoles, y prefirieron claudicar, ¿no?, en lugar de defender lo que están haciendo todos los países de la Unión Europea. Ahora parece que quieren hacer lo mismo. El Partido Popular no va a hacer lo que hicieron ellos con Izar. Vamos a estar detrás de ellos, los vamos a apoyar. Y por eso el martes, en una intervención que tendrá el Gobierno, una moción presentada por el Partido Socialista Vasco, que ha pactado con el Partido Popular, conmigo mismo, le pediremos dos cosas al Gobierno. La primera, que quede paralizado de manera inmediata ese expediente para que puedan cobrar quienes han devengado beneficios durante estos años, porque hay muchos barcos. Este es un mecanismo que opera a la entrega del barco, y hay muchos barcos que están colgados en este momento, con lo cual los astilleros, los proveedores, los trabajadores, todo el mundo se encuentra pendiente de que este sistema se pueda aplicar. Pero opera también para esos barcos que se han contratado y todavía están en el astillero y no se han entregado. No solo es para la nueva construcción, sino que también podría utilizarse para buques de segunda mano. Pues bien, pues nosotros hemos pedido al Gobierno que se paralice de manera inmediata ese expediente abierto, porque nos han denunciado 7 países de la Unión Europea que lo están utilizando exactamente igual que nosotros. Lo que pasa es que ahora les aprieta el zapato porque no tienen contrataciones. Y en segundo lugar, que se analice uno a uno los expedientes que pueden ser objeto de una sanción. Y como el señor Almunia ha dicho que solo son los del año 2010, anula ya la crítica de la ministra Salgado hecha la semana pasada en el Congreso a mí mismo, diciendo que esta era por culpa del Partido Popular desde el año 2002, es decir, es ya bochornoso, y no sé cómo no se sonrojan cada vez que utilizan un argumento de estos. Pero claro, el señor Almunia le ha venido a corregir y le ha dicho, no, mire usted, no son del 2002, la primera denuncia es en el año 2006, el PP gobernó en el 2002, 2003 y 3 meses del 2004, ahí no hay denuncias. Pero tampoco las hay en el 2005 y en el 2005, las hay en el 2006, que era ya un gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Pero es que para mayor ahondamiento, el señor Almunia le dice a la señora Salgado, no, mire usted, del 2002 al 2010 no me interesa ninguno. Donde nos han denunciado es en los barcos hechos en el año 2010. Con lo cual, la culpa del Partido Popular nula, como casi en todo, ¿no?, o prácticamente en todo. La culpa, o quien tiene la responsabilidad, es el Gobierno y el Ministerio de Economía y Hacienda. Y como es el Ministerio de Economía y Hacienda actual del señor Rodríguez Zapatero quien tiene la responsabilidad absoluta sobre el sistema que se ha venido utilizando de tax lease para este tema, pues realmente lo que le pedimos al Gobierno es que se analicen uno a uno los expedientes que pueden ser objeto